En la comarca sevillana El Aljarafe hay una buena muestra para ilustrar el impacto en el territorio de la burbuja inmobiliaria. En pocos kilómetros hay ejemplos de casi todo. Decenas de hectáreas sin un destino claro, con rotondas y pasos de peatones en calles asfaltadas, a ninguna parte. Hay hileras de chalets adosados que son alojamiento para nadie. Viviendas que se han quedado a medias o por vender. O que van siendo desvalijadas poco a poco. Pero también hay grandes estructuras de hormigón junto a bloques de viviendas desocupadas o edificios con muy pocos vecinos. Los planes de ordenación del territorio tenían previsto en esta comarca una gran operación de crecimiento económico y de empleo. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja especulativa, abunda lo que la jerga financiera llama activos tóxicos, suelos o viviendas que ya no valen lo que prometían. Estas situaciones se repiten. Están aquí a orillas del Guadalquivir, pero también, en mayor o menor medida, repartidas por toda España. Esta es una promoción a orillas del Ebro, en Tarragona. Esta otra está en Murcia. Y esta en La Muela, Zaragoza. Han sido años de excesos con cifras récord que dejan a la vista una paradoja: casas vacías y gente sin casa. Es un poco lo que nos ha llevado a que este país pues fuera el gran consumidor de cemento, que llegó a consumir pues cerca de los 60 millones de toneladas anuales, ¿no?, en los años cumbre de la burbuja, es decir, más del doble que Francia, ¿no?, que tiene 20% más de población y de territorio. Es decir, que en media, como tiene 50 millones de hectáreas, estaban cayendo pues más de una tonelada de cemento por hectárea, que entonces luego se añade, pues claro, la arena, la grava, etcétera. Bueno, esto quiero decir que el tsunami que se dice inmobiliario es algo más que una metáfora, es una realidad potente en lo que ha vivido este país, entonces hay que tomar conciencia de ello. Podemos decir que en los últimos 10 años nuestras ciudades han crecido en términos de ocupación del suelo, pues probablemente entre un 35 o un 40%. En 10 años. Sobre lo que se había construido en 20 siglos. Es decir, esta es un poco la realidad que hemos tenido en los últimos años. Dura, muy dura. Parece algo absolutamente absurdo. Las viviendas son un alojamiento, las viviendas es un objeto costoso, caro, requiere inversiones importantes, y sin embargo nos encontramos con que hay muchas que no tienen ninguna utilidad y probablemente no la van a tener nunca. Es algo absurdo, porque el que haya casas sin gente está en relación con el mercado. La vivienda está en el mercado libre, tiene unos precios excesivamente altos,
y hay muchos hogares que no tienen capacidad de renta para acceder a esos precios. La crisis económica que padece España tras el estallido de la burbuja especulativa ha desembocado en un alto nivel de desempleo que ronda el 25% de la población activa. Y muchas personas pierden su casa al no poder hacer frente a la hipoteca o al alquiler. El Banco de España ofrece datos en 2013. En un año, 40.000 familias han perdido su vivienda habitual. A las asambleas de la PA, la plataforma ciudadana de afectados por la hipoteca, la gente acude acuciada por las deudas, está a punto de perder su casa, necesita negociar una dación en pago o un alquiler social. Esta es la reunión de los lunes en la población catalana de Tarrasa. Se encargan de la coordinación Rosa y Alicia. Ellas perdieron su casa en 2009, pero han conseguido negociar un alquiler social con el banco que las desahució. Rosa y yo fuimos muy al principio de todo esto. A mí me pasó en el 2009. Me llegó el tocho que nosotros llamamos, ¿no? Que es la ejecución hipotecaria. Me fui a un abogado de oficio y el abogado de oficio, una abogada que era, me dijo: no tienes nada que hacer, en 2 meses tienes que haberte ido de esta vivienda porque si no vendrán los mozos y te desalojarán a la fuerza. Es mejor que antes te hayas ido con tus hijos de ahí, para no vivir eso. Y sales de allí llorando y dices: ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy yo con mis niños? ¿Qué haces? Pues la paz es lo que te quita, decir no. A ver, no. No es así. Hay otras maneras de luchar. Podemos luchar contra los bancos, podemos luchar porque no nos desalojen, podemos parar estos desahucios, podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a muchas cosas que de la otra manera las personas por sí solas ni sabemos ni tenemos fuerza para poderlo hacer. Mi hermano me avaló con una nómina. Mi hermano está hipotecado, tiene una hipoteca y unas cargas familiares. 18 años después, ahora le reclaman a él que pague la deuda que no se pagó en su día. ¿La tuya? La mía. ¿Y a ti qué te embarga? La nómina. El alquiler social me lo han denegado, tengo 3 hijos y me lo han denegado. Ya cuando me firmaron, o sea, me pusieron el sello, dijeron que ni pensarlo, o sea, que no daban alquiler social. Entonces yo ahora no sé qué duda, o sea, la duda que tengo es ¿qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, una reclamación que no sea de juzgado, hay que asesorarse con un abogado para que vea... Llegamos con lo mismo. Entonces, eso somos gente que nos tenemos que ayudar de verdad para seguir luchando contra el banco que el Estado está ayudando en vez de ayudarte a ti a salir adelante. Porque el banco es el gobierno el que le está ayudando con los impuestos que tú estás pagando. ¿Y a ti quién te ayuda? Si no es el que tienes al lado. Muchos años de lucha, muchos años de trabajo, lo pierdo todo, pero me da igual. Lo que tienes cuando llegas allí es la desesperación, el hundimiento, el sentimiento de culpabilidad. No lo he hecho bien, me he equivocado, he llevado a mi familia a la ruina, mis hijos están en la calle por mi culpa. Lo primero que aprendes es que no es tu culpa. Tú no tienes la culpa de que los bancos hayan especulado ni económicamente se haya pasado en este país lo que ha pasado. Tú te habías pasado toda la vida trabajando y si hoy en día hubiera siguiendo trabajo, seguiríamos trabajando y seguiríamos pagando. Como hemos hecho siempre. Porque empiezas con una hipoteca a los 19 años y a los 46 te ves en la calle. En 2008, el relator de la ONU sobre vivienda adecuada presentó en rueda de prensa su informe sobre el grado de cumplimiento del derecho a una vivienda digna en España. Sus conclusiones fueron críticas con los modelos adoptados.
Nos dice que las políticas que se han seguido durante los últimos decenios han dado prioridad a la propiedad privada por encima del derecho a una vivienda adecuada. Y que este modelo, basado en la propiedad en un mercado no reglamentado, no es sostenible ni económicamente ni desde el punto de vista de los derechos humanos del 20 o 25% de la población más pobre. Destaca además que la especulación desenfrenada ha creado también una situación única en la Unión Europea, donde España tiene el número más elevado de viviendas vacías, entre 3 o 4 millones. Y que las medidas correctivas que se están adoptando no son suficientes y además son muy lentas. Y concluye que en España hay una crisis en materia de vivienda. 3 años después, en 2011, el Instituto Nacional de Estadística pone oficialmente sobre la mesa los datos sobre vivienda vacía. En esta ocasión no se trata de un censo, sino de una encuesta. Y el resultado que ofrece es que hay en torno a un 14% del parque desocupado, es decir, hay casi 3,5 millones de viviendas vacías. 2 años después, en 2013, la Defensora del Pueblo estudia el parque de vivienda con algún tipo de promoción pública y comunica que hay al menos 10.000 alojamientos disponibles para ser ocupados, pero que están vacíos. Y advierte que no ha podido reunir todos los datos que ha requerido para exponer su informe en el Congreso. Lo primero que se demuestra es que algunos organismos no tienen registros, nos lo dicen ellos y aquí está. No disponemos de registro de este tipo de viviendas, que les cuesta mucho trabajo llegar a determinar el número de viviendas vacías, que tienen un número antiguo, en registros antiguos, pero que no están puestos al día. Tenemos unos problemas fuertes de saber cuántas viviendas se construyen, tenemos problemas de saber cuáles, qué características tienen esas viviendas y, por supuesto, cuántas viviendas vacías hay. Tenemos un buen catastro y tenemos un registro que está bastante bien. Y a partir de ahí tenemos lo que es físicamente que existe una vivienda, pero las características de esas viviendas a veces se nos difuminan. Si se trata de una vivienda vacía porque la persona está fuera temporalmente, si se trata de una vivienda vacía porque es una ruina, si porque es un litigio jurídico, si porque realmente es un espacio sobre el cual se está especulando, o simplemente si se trata de una vivienda que no se llega a vender porque no hay demanda para ella o porque el propietario no quiere adecuarlo a la demanda que existe. Es una casuística tan diversa que en el fondo exigiría una panoplia entera de medidas para poder actuar sobre ese despilfarro real que tenemos en este país. Cualquier persona que tenga ojos y sale por el campo o por la ciudad y ve que, claro, pues un parque de viviendas desocupadas, ciudades fantasma, entonces todas las ruinas modernas. No queremos ver cuáles son nuestros problemas ni nuestros males para ponerle remedio, porque entonces lección primera ahora, pues claro, sería gestionar razonablemente ese stock sobredimensionado para darle un uso un poquito más eficiente. Y entonces estamos en un oscurantismo pues que no es de recibo. Bueno, entonces precisamente si queremos gestionar algo habrá que saberlo muy bien. La PA ha emprendido varias acciones para que las viviendas vacías se oferten en alquiler social. Rosa y Alicia se encargaron de coordinar esta manifestación en Tarrasa, una de las poblaciones catalanas con más viviendas desocupadas. La campaña consiste en marcar simbólicamente las viviendas vacías que existen en cada ciudad para que la gente sea consciente, los bancos sean conscientes de lo que hay, que ellos ya lo saben, pero tal, y los ayuntamientos también sean conscientes de la cantidad de viviendas vacías que existen, mientras están todas estas familias en la calle. Es incomprensible que la gente esté en la calle, estén sin casa y las casas estén vacías solo para especular. ¡Caballero! Esta opción se trató en toda España. Rosy. Gente sin casa. Y casas vacías. Esto es una vergüenza. Que se envuelvan dentro de todos, ¿no?
El marcaje simbólico de viviendas ha ido en paralelo a la presentación de una moción en todos los ayuntamientos de Cataluña. Esta moción insta a realizar censos de vivienda vacía y a que se multen aquellas que son propiedad de las entidades financieras cuando llevan desocupadas más de 2 años sin causa justificada, una intervención que está contemplada en la Ley de Vivienda Autonómica. No es otra cosa que sobre la ley de habitatge catalán del 2007. La delegación de la PA en las comarcas del Ebro presentó las mociones en el Consejo Comarcal para que éste las hiciera llegar a 52 poblaciones. Que se pueden sancionar. Por una parte, los ayuntamientos pueden hacer un cruce entre lo que es aguas, ¿no?, y el registro. O sea, si hace 2 años que el contador del agua no funciona, es un piso desocupado. Amposta lo hizo súper fácil en el ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos a llevar la moción, ya lo tenían hecho el trabajo. Y lo hicieron súper fácil, hicieron un cruce y nos sacaron más pisos a la luz de los que nosotros medianamente conocíamos. Estem davant d'una moció presentada per la plataforma d'afectats per la hipoteca i que ha tingut el suport de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat i del Consell d'Habitatge Social. Per tant, la mayoría de los consistorios que reciben la moción dan su aprobación. El Ayuntamiento de Barcelona lo hace a finales de enero de 2014. I els efectes que assenyala aquesta declaració amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. Finalitzada l'ordre del dia d'aquest Consell Municipal, aixequem la sessió. No es algo que pueda elegir un ayuntamiento catalán si actúa o no contra viviendas vacías, reunidos los requisitos que dice la ley. La vivienda debe estar un tiempo vacía, no debe haber una causa justificativa de que esté vacía. Cumplidos los requisitos de la ley, no se trata de si el pleno de un ayuntamiento decide políticamente si es buena idea o no es buena idea. Es una obligación jurídica que deriva del derecho. Claro, como el derecho es lo que nos distingue a las sociedades civilizadas de la jungla de Borneo, pues parece razonable que se cumplan las leyes, por tanto, deben reaccionar. El primer ayuntamiento que censa sus viviendas vacías y pone en práctica las sanciones es el de Tarrasa. Es verdad, tenemos una ley en Cataluña, yo creo que pionera también a nivel del Estado, y ya hace bastantes años, ¿no?, que está aprobada y que está en vigor desde el 2007. Y parece curioso, y yo entiendo que el ciudadano no entienda por qué no reaccionamos, ¿no?, las administraciones públicas. Tenemos una ley que nos ampara, una ley que nos obliga a responder ante un problema tan grande como el que tenemos, y parece que nos cuesta mucho, ¿no? Tras cruzar datos del catastro, el padrón de habitantes y la tasa de residuos, el consistorio determina que en la ciudad hay unas 11.000 viviendas vacías, que representan casi un 11% del parque, y que más de 4.000 son propiedad de empresas y entidades financieras. Tarrasa abrió a continuación unos 700 expedientes y puso las primeras multas. La reacción ha sido alegaciones, está clarísimo. Ellos muchas veces pues te dicen que ellos tienen la vivienda en venta y no la venden, que la tienen disponible al mercado, pero el mercado en este momento no reacciona. Nosotros les decimos que evidentemente si no la venden, que la alquilen. O sea, hay mecanismos, ¿no?, para que la vivienda esté ocupada. En estos momentos ya tenemos 286 viviendas que se han ocupado, por tanto, realmente alguna entidad sí que ha reaccionado, y en medio de eso pues ha habido un alquiler o ha habido una venta, cosa que es el objetivo final que perseguimos, y pues bienvenida sea, ¿no?, pero quedan muchas más. Y estamos prácticamente todos en fase de responder alegaciones y hacer un requerimiento ya forzándoles, y cuando ya no cumplen, pues hemos puesto ya las primeras multas coercitivas, que son unas multas para obligarles a reaccionar y que realmente pues den este uso de vivienda a las viviendas que tienen desocupadas. Un piso desocupado por menos de los años que diga la ley es un problema también para la sociedad.
Entonces, claro, el mensaje que hay que lanzar también, por si alguien no lo tiene claro, pero a mí me parece bastante claro, es que ese piso desocupado por menos del tiempo que dice la ley, sí genera problemas de seguridad, salubridad en la comunidad de vecinos. Tenemos miles y miles de pisos en nuestras ciudades. Las autoridades locales pueden, y vuelvo a repetir, deben reaccionar contra el piso. En Europa, la gestión de las casas vacías lleva años regulada. Por ejemplo, en Holanda, si la vivienda lleva más de un año vacía, puede ocuparse. En Dinamarca, hay multas si la vivienda permanece vacía más de 6 meses. En Francia existe una tasa del 10% del valor catastral. En Alemania, los propietarios pueden ser obligados a trabajos de rehabilitación y también se les puede expropiar. Además, en municipios con más del 10% de viviendas vacías, la administración puede demoler los inmuebles que no se pueden alquilar. En España, ha sido después del estallido de la crisis cuando algunas administraciones han invocado la función social de la vivienda para penalizar la desocupación. Cataluña ha puesto en práctica sanciones a nivel local y tiene previsto un gravamen fiscal. En el País Vasco, algunos municipios han hecho recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles. La ley andaluza, que prevé expropiaciones, está a la espera de un dictamen del Tribunal Constitucional. Finalmente somos hijos del derecho romano y la propiedad en este país y en los países es sacrosanta. Y entonces el tercer tema es realmente a un propietario hasta qué punto se le puede forzar o se le puede expropiar si no se considera que efectivamente la vivienda es un bien que también tiene un significado social, ¿no? Y es el primer punto de partida, ¿no? Y es ahí donde realmente nos justifica la intervención. Si algunas viviendas se ocupan, ¿no? Se ocupan por gente cuando están en tiempo abandonado y alguna gente piensa que eso es un delito. Pero yo pienso que es mayor delito social tener una vivienda vacía en sí. Un banco público que han creado para... Es el banco que se ha quedado con los desahucios. No Es el FROB, pagar. o sea, los Sí, es un banco. Hay mucha confusión en torno a Sareb. Déjanos explicarte en qué consiste. Cuando hay un incendio, puedes esperar a ver si llueve y se apaga, o luchar con todos los medios posibles. Sareb es uno de los medios que se ideó para salir de la crisis. Sareb tiene encomendado vender tanto los préstamos como los inmuebles, recuperando el dinero invertido. La Sareb se crea en 2012 para comercializar diversos activos problemáticos, como por ejemplo 89.000 viviendas procedentes de las entidades financieras recapitalizadas con dinero público. Un segundito aquí, señor. Muchas de estas viviendas están en ciudades donde hay una gran demanda de alojamiento y han sido reclamadas para que se oferten en alquiler social. Gracias a todos por asistir. Sareb nace en un entorno en el que se produce un debate constante que continúa alrededor de la vivienda social y de la vivienda en general. Pero Sareb tiene una obligación marcada por una norma de rango legal, tiene un mandato explícito y es el que debe cumplir, y su mandato explícito es vender todos sus activos durante sus 15 años de vida, pagar todos sus bonos y los intereses de los bonos durante sus 15 años de vida y con eso minimizar el impacto sobre los contribuyentes de la reestructuración financiera española. No obstante, conscientes de que estamos en el entorno en el que estamos, Sareb ha hecho un esfuerzo y ha intentado ayudar a aquellas autoridades que son las que tienen competencia en materia de vivienda social y por ello estamos llegando a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, por la cual les vamos a ceder 600 viviendas de manera temporal para que las puedan dedicar a un régimen de alquiler social. Este acuerdo con la Generalitat llegó, pero después de varias ocupaciones organizadas por la plataforma de afectados por la hipoteca en bloques de viviendas propiedad de la Sareb. En Manresa se ocupó este bloque de 14 pisos en abril de 2014. Según el censo del ayuntamiento, en esta población hay casi 8.000 viviendas vacías, de las cuales 758 son propiedad de entidades financieras. Ahora mismo hay una familia que ya está viviendo aquí,
Son 9 integrantes en su familia y están cobrando, creo que son 220 euros entre todas. Hay otra compañera que va a entrar seguramente la semana que viene, una mujer de 60 años que no está accediendo al mercado laboral y cobra 410 euros de ayuda, está pagando 350 euros de alquiler y ha perdido 15 kilos en un mes y medio porque no tiene ni para comer. Y tenemos 13 familias más que están pendientes de firmar la dación en pago. El banco no ha dado alquiler social, por tanto se irían a la calle y la solución va a ser que entren a vivir también en este bloque. O sea que calculamos que en un mes, mes y medio, este bloque va a estar lleno. Siempre damos muestras de solidaridad en la plataforma y esta noche han dormido aquí 20 compañeras. Entonces estas camitas aquí pues es de la gente que se ha quedado a dormir aquí, en sacos de dormir, en hamacas improvisadas y un poco como hemos podido montarlo. Las primeras horas hasta que no se inicia un proceso judicial podrían actuar de oficio la policía, entonces estamos organizando la resistencia por si vienen, ser gente aquí, movilizar, llamar a los compañeros y compañeras y poder gestionar rápido la resistencia. No creemos que pase, pero siempre está bien vigilar y tener la espalda cubierta para poder proteger el edificio. Un precedente importante a esta ocupación fue la que hubo justo un año antes, en abril de 2013, en la calle San Ferran de Sabadell. La Sareb llegó a pedir un desalojo por la vía de urgencia y la plataforma hizo una campaña pública para reivindicar su acción en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¡Nos ven fuera! Sense casa! I casa sense gent! No se'ns ve! Me ha dicho tercero. En estas 40 viviendas se instalaron 149 personas, de las cuales 58 son menores. El edificio llevaba 4 años vacío. Los ocupantes, entre ellos Matilde, que se alojó con sus hijas de 5 y 13 años, tuvieron que acondicionar cada vivienda y siguen con las reparaciones. Hola. 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 ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos haciendo la reparación de los daños, de los defectos que tenían casi todos los pisos de aquí del edificio. Este tenía unas humedades muy graves, entonces estamos intentando que quede lo mejor posible para que la familia esté cómoda y pueda vivir dignamente. Desde afuera se ve muy bien, se ve que está en condiciones, pero las viviendas son las que están afectadas. De levantamiento de parquet, los zócalos están cortados también, hay ventanas que se estaban viniendo, las rejas que como vemos están descuadradas, están sueltas y las vamos sordando y arreglando. Este centenar de vecinos se ha organizado de forma colectiva. Se prestan ayuda entre ellos como una gran familia. Aquí le tenemos como nuestra tiendita de ropa reciclada. La gente lo que hace es buscar lo que ya no va a utilizar y está en condiciones para que lo use otra persona, lo trae aquí, lo organizamos y justamente este sábado tenemos una tienda abierta, una tienda gratuita, las personas vienen, llevan lo que necesitan para su casa y si les apetece pues también nos traen lo que ya no pueden usar. Hola. Tenemos una panadería que nos obsequia todo el restante del día y lo repartimos aquí cada sábado a la noche. Y de lo que sobra tenemos en un congelador en otro de los pisos y quien necesite durante toda la semana pan, baja a buscar pan congelado. Que el sábado a la mañana tenemos una mudanza de aquí del mismo edificio, entonces como todos lo hacemos solidariamente, pues así todos saben la hora y bajan a colaborar. Y así todas las mudanzas que hemos hecho aquí, lo hemos hecho con todos compañeros solidarios de la PAC. Y además, por la organización que tenemos, las familias que tienen problemas de movilidad están aquí abajo en el bajos o en el 1 como máximo. Somos realistas y somos personas, entonces nosotros vamos ahora para arriba y aquí vendrá una familia que probablemente tenga problemas de movilidad. Pedimos desde el primer momento un alquiler social que incluso en ocasiones será un alquiler social cero, porque hay familias que tienen ingresos cero. Un alquiler que podamos pagar, que si la familia tiene ingresos 100 euros, tendrá que ser un alquiler de 5 euros. Es que eso es ser realista, esa es la situación que está pasando el pueblo español.
No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no se nos da ayudas. Los servicios sociales no nos asisten como tendría que ser. No tenemos otra opción. Este es nuestro último recurso. Tenemos que vivir dignamente y nuestros hijos tienen que estar bajo un techo. El bloque de pisos de Sabadell ha terminado finalmente en manos de la Generalitat, puesto que entró en el lote de 600 pisos que ha recibido temporalmente de la Sareb. Pero el futuro es todavía incierto para las familias que se han ido instalando en el bloque de la Sareb en Manresa. Esta pareja vive aquí con 3 de sus 4 hijos. Manuel perdió su trabajo en la construcción y la familia de Adoración tenía un negocio de zapaterías que tuvo que cerrar. Te vas quedando cada vez a menos, las deudas cada vez a más. Nosotros vivimos de ocupas. No es un orgullo, pero desde que estoy aquí puedo decir que a lo mejor soy yo más feliz que mucha gente que tiene mucho dinero. No por la situación, sino porque aprendes a valorar las cosas de otra manera. Las cosas materiales, te das cuenta que nada de todo eso tiene importancia. Que lo único importante es tener una buena familia, y yo tengo mi familia y aparte la familia de la PA, que es muy grande y de la que estoy muy orgullosa y a la que le debo mucho. Esta vida desde luego no es una vida que la quiera nadie. Nadie quiere vivir así, pero es una situación en la que te encuentras y que tienes que salir de una manera o de otra. Y bueno, los primeros días nos acompañaron muchísimo, no nos dejaron solos, nos fueron ayudando, trayendo comida, haciéndonos compañía. Y bueno, pues una vez que estábamos aquí dentro, pues a movilizar papeles con ayuntamientos. Yo voy a decir que entiendo a las personas que no lo comparten, que las personas que están bien no lo entiendan, porque yo cuando yo estaba bien, yo reconozco que no entendía estas cosas. Yo ahora lo estoy viviendo y cómo explicarle a estas personas que están bien que la vida te da una vuelta al 100% y te ves sin nada y que tienes que vivir de esta manera. Desde luego es algo que no lo quiere nadie. Entonces yo a estas personas les diría que no debemos juzgar, que lo hacemos todos, que es verdad, lo hacemos todos, pero lo último que deberíamos hacer es juzgar a las personas. Primero deberíamos conocer el caso, informarnos, intentar ayudar, porque bien que ayudamos a personas de fuera, en el sentido de que yo conozco mucha gente que se sienten orgullosos porque apadrinan niños, es muy bonito, y sin embargo a lo mejor tienen al vecino muriéndose de hambre. En el Palacio del Pardo, y en presencia del jefe del Estado español, generalísimo Franco, se celebra la ceremonia de juramento del nuevo ministro don José Luis de Arrese. Las obras de nivelación que se realizan en los terrenos del popular barrio de San Blas son visitadas por el ministro de la Vivienda, señor Arrese. En los años 50, lo habitual para acceder a una vivienda en España era el alquiler, pero todo cambia con la llegada del ministro de la Vivienda del régimen franquista. Y de 1.500 el de la Elipa. Como recogen los diarios de la época, José Luis Arrese anuncia el cambio de tendencia en un discurso que pronuncia para presentar su plan de urgencia social en Vizcaya. La consigna, dice, es que todos los españoles lleguen a ser propietarios del hogar que ocupan. Y añade, no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Franco entrega los primeros 25 títulos. De esta forma, tras los flujos migratorios a las ciudades que aparecen rodeadas de chabolas, el problema del alojamiento se acaba resolviendo, por una parte, en colaboración con empresas privadas que construyen miles y miles de viviendas, y por otra, mediante incentivos para que las familias se endeuden y compren su hogar. De las viviendas, el jefe del Estado las visitó detenidamente. Este es el primer grupo de 320 viviendas de protección oficial. En los últimos años del franquismo, el 70% de las viviendas ya eran de propiedad. De 113 metros cuadrados cada una. Has decidido dar el paso. Las cosas no han cambiado mucho con la democracia. España ha entrado en el siglo XXI con un mercado de alquiler escaso y caro, y figura entre los países europeos con mayor peso de viviendas en propiedad. Para cumplir tus sueños. Además, una buena parte de la población está fuertemente endeudada mediante hipotecas. En tu oficina habitual.
Qué bien sienta esta hipoteca. Durante la última burbuja especulativa, los bancos han estado ofreciendo préstamos por el 100% del precio de mercado y con plazos que han llegado a superar los 40 años. Todo ello incentivado con medidas fiscales. Más 0,40. Hipoteca ligera de Cajasur. La hipoteca que no te pesa. Cuídate, ¿eh? Si tienes menos de 35 años y estás buscando casa, te presentamos la hipoteca salvaje. 0% comisiones. Financiación hasta el 100%. Y Euribor más 0,29. Caja Rural de Toledo. Hemos domesticado las hipotecas. Todos estos factores han contribuido a crear, de alguna forma, lo que podríamos llamar una cultura de la propiedad. Una cultura de la propiedad en la cual la gente piensa que alquilar es perder dinero. Y ni económicamente es cierto en todas las ocasiones, es decir, con frecuencia es más rentable alquilar que comprar, y dependerá un poco de las situaciones en cada uno. Aquí, claro, el predominio masivo de la vivienda en propiedad y libre, ¿no? Entonces, que es un poco a lo que se ha desembocado, y entonces esa simplificación del modelo para ir a eso, pues ha tenido sus consecuencias también en la simplificación en el mundo financiero y de inversión, porque, qué sé yo, en Alemania, en Suiza, pues hay entidades mayoristas de alquiler, entonces de fondos de pensiones, de inversión, etcétera, que tienen una rentabilidad razonable a largo plazo, al margen de los sobresaltos bursátiles, etcétera, asegurada esa rentabilidad, y entonces mientras que aquí eso no existía, y entonces aquí o la gente se la jugaba en la bolsa o estaba con un tipo de interés ridículo o invertía en ladrillo. Entonces, claro, han pastoreado a los hogares para que invirtieran en ladrillo, ¿no? Lo que de aquí fundamentalmente falta es vivienda social en alquiler, es decir, vivienda en alquiler a precios por debajo del mercado, gestionadas y llevadas o poseídas o por el Estado, a sus niveles, por el Estado local, o por el Estado regional, o por el Estado nacional, pero sobre todo por el Estado local o regional, o poseídas, como sucede en casi todos los países europeos, por una sociedad sin ánimo de lucro, con una ayuda pública o con una intervención pública. Sostras Civic lleva unos años tratando de abrir camino a otras opciones que no son ni la compra ni el alquiler. Es una cooperativa cuyo objetivo es ofrecer un acceso a la vivienda no especulativo. Hay diversas fórmulas, ¿no?, como pueden ser el derecho de superficie, la copropiedad, el derecho de uso, todas fórmulas en las que, digamos, hay una parte de tu vivienda que pertenece a una cooperativa y tú lo que eres usuario de esa vivienda, aportando de entrada inicial y una cuota mensual. La entrada se retorna y puedes estar el tiempo que quieras en esa vivienda y transmitirlo a tus familiares, ¿no? Este es el primer proyecto que ha echado a andar en la capital catalana con este tipo de fórmulas. El edificio está en el Casco Viejo, en la calle Princesa de Barcelona. La cooperativa ha firmado un convenio con el ayuntamiento mediante el que éste cede un derecho de superficie. La operación implica rehabilitar. En realidad esto es muy común en otros países, como en Alemania, que hay más de 2 millones de viviendas de este tipo, o en Dinamarca, que casi el 30% de la forma de acceder a la vivienda es de esta forma, ¿no? Aquí nosotros lo introdujimos en la Ley de Vivienda en Cataluña y en el País Vasco en el 2009, y ahí hay ejemplos que hemos llevado adelante, pero en ciudades, digamos, importantes, este sería pues, el primer ejemplo en un bloque de edificios. Y además en colaboración o en sintonía con el ayuntamiento, ¿no?, que eso es importante también. En este proyecto hay un convenio de una cesión de un derecho de superficie durante 75 años, con opción a renovar, para rehabilitar este edificio a través de la cooperativa Sostras Civic, para 5 unidades familiares o de convivencia socias de la cooperativa. En el momento que la cooperativa es una cooperativa, digamos, en este caso sin ánimo de lucro, y se busca reducir costes a nivel de técnicos, de proyectos, de participación en la obra,
se puede reducir precios y adaptarlos a la realidad o a una parte de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en este edificio, a través de una entrada inicial de unos 6.000 euros más una cuota de 375 euros al mes, puedes tener un derecho de uso indefinido, transmisible, de un piso de más de 70 metros cuadrados útiles, con unos espacios comunes y además con unos consumos energéticos muy bajos que hacen que el dinero se pueda gastar por las familias en otras cosas, ¿no? La sociedad es la que siempre va por delante y en realidad lo que está buscando es algo que sea más seguro y estable que el alquiler y no tan rígido y peligroso desde un punto de vista económico como es una vivienda de compraventa de hipoteca individual, ¿no? Bueno, en principio apenas acaban de entrar aquí los aparejadores y están comenzando a analizar estructura y todo, y yo creo que pasará fácilmente un año antes de que pueda yo habitar aquí. Están ahora comenzando a estudiar las posibilidades de los proyectos que harán. Me parece que serán 2 o 3 proyectos y de entre esos 3 proyectos básicos o 2 se decidirá cuál será el definitivo, ¿no? Yo voy a trabajar en el proyecto, voy a poder decidir el diseño, que es lo que más me gusta hacer, y que puedo decidir la distribución. Económicamente es muy accesible, la inversión es mínima y es a muy largo plazo, ¿no? A mí me sorprende precisamente como, por ejemplo, profesores de universidad de arquitectura, ¿no? Personas informadas, cultas, y con una edad, ¿no? Es decir, que tienen ya unos cuantos años. Para ellos estos modelos también son una sorpresa, ¿no? Es decir, eso es significativo de la burbuja mental en la que hemos vivido en estos años, cuando son modelos que, por ejemplo, en Alemania tienen 2,5 millones de viviendas, en Copenhague, capital de Dinamarca, hay un 30% del parque, en Inglaterra hace más de 100 años que funciona, en Uruguay más de 50, en Canadá existen de una manera potente, en algunos estados de Nueva York, hay de Estados Unidos también, es decir, que es algo que hay literatura, hay libros, hay congresos sobre todo esto, y aquí es como nuevo, ¿no? En el siglo XX se reconoció el derecho a la vivienda como una necesidad básica e imprescindible. Pero en el siglo XXI ya ha aparecido una mirada más amplia. Más de la mitad de la humanidad vive en una ciudad o en núcleos urbanos, y el acceso a la vivienda es la forma de conectarse a otros muchos derechos, algo que se define como el derecho a la ciudad. Sería muy importante hablar de la vivienda, pero no necesariamente en términos económicos. Algo que es un derecho básico de las personas no puede depender de las expectativas de negocio de los inversores. Es como si dijéramos, bueno, pues mire, la escuela está en manos de un grupo de inversores y que, bueno, los que no puedan pagar, pues que no vayan a la escuela. Es decir, no, ¿verdad que es absurdo? Hacer viviendas dispersas es una locura, porque en el fondo estamos condenando a la gente a vivir una vida partida, una vida en muy malas condiciones, aunque la vivienda sea de una calidad excelente. Una vivienda es mucho más que las 4 paredes. Lo que pasa es que las 4 paredes son indispensables. No basta con la vivienda tiene que estar situada en una ciudad, en un espacio urbanizado. Si yo no tengo un alojamiento digno, ubicado en un tejido urbano digno, con una serie de equipamientos y de prestaciones que me garantizan un conjunto de derechos, yo no tengo derecho a la ciudad. No vale con una vivienda en cualquier sitio y en mitad de la nada. Tiene que ser una vivienda en un espacio en el que el ciudadano pueda realizar todas sus necesidades y todas sus expectativas. Una vivienda supone accesibilidad, movilidad, transportes, supone equipamientos sociales, culturales, escuela pública. Tiene que tener garantizada el derecho a la movilidad, el derecho a la sanidad, a la educación, a la cultura, al ocio, a un espacio que favorezca la cohesión social.
Y por tanto, todos esos son derechos complementarios al de la vivienda. La sociedad que tenemos y en la cual el mercado de vivienda tiene muchísimo que ver, es una sociedad más desigual, con menos capacidad, digamos, de acceso a los bienes públicos, al trabajo, a los servicios, a la cultura, dentro de lo que es el espacio urbano. Cuando no hemos acabado de masticar el derecho a la vivienda, se nos está diciendo ya en documentos internacionales, los países más avanzados de nuestro entorno, Francia, Brasil también ha incorporado derechos, se nos está diciendo, cuidado, cuando usted planifique y piense la ciudad, debe pensarla como un lugar de ejercicio de derechos. Y por tanto tiene que pensar que la ciudad y el alojamiento condicionan otros derechos, muchos. El jamón ibérico, un producto emblemático de la gastronomía española, está inmerso en una intensa transformación del sector. En este sector no hace mucho imperaba, no voy a decir el fraude, pero sí la picaresca. El consumidor ya está desconfiando del sector, porque se ha sentido engañado en más de una ocasión. Entonces, lo que hay es que volver a decirle la verdad para que el consumidor vuelva a tener confianza en este sector. Evitar la competencia desleal y retornar la confianza de los consumidores en los productos ibéricos. Una nueva norma de calidad, aprobada a comienzos de 2014, pretende garantizar un control mayor en su proceso de elaboración y más claridad para el consumidor. Entendíamos que era necesario que el consumidor conociese qué producto estaba comprando. Pata Negra solo es el jamón de bellota 100% ibérico. Es escaso y no está al alcance de todo el mundo. La mayoría de lo que se comercializa es jamón de cebo, con el 50% de raza ibérica. El cerdo ibérico de bellota es el que tira del carro del resto, porque es el que diferencia realmente el producto. Pero no podemos olvidar que el 90% de la producción es de la otra, es de cruzado con pienso. El consumidor se debe acostumbrar a que un jamón de máxima calidad debe tener un precio y debe ser algo limitado y exquisito. Blanco, verde, rojo y negro son los nuevos códigos para diferenciar productos y calidades. No necesariamente un producto de etiqueta negra va a tener más calidad que un producto de etiqueta roja, porque influyen otras características. Influye, por una parte, la materia prima, fundamentalmente la genética, un poco el ejercicio, pero fundamentalmente el factor racial aquí es fundamental, pero también influye el proceso de elaboración. Los colores del jamón, la próxima semana en Documentos TV.